comunicado de que es una medida desproporcionada, que es una medida arbitraria por parte del gobierno ecuatoriano. Entonces, las medidas anunciadas tanto por el sector comercio como por el sector energía en la madrugada del día de hoy son producto de la reciprocidad contra esta agresión que, insisto, no es contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, es contra el pueblo colombiano, contra una nación hermana. Compartimos frontera, compartimos el problema de la lucha contra el narcotráfico. En eso estamos de acuerdo, hay que combatir la ilegalidad y el narcotráfico, y nosotros incluso desde el sector de energía también hemos aportado medidas para eso, limitando que llegue combustible a la producción de droga. Y hemos apretado allí en las fronteras, no solamente en el sur del país, también en el Catatumbo, en La Guajira, en las distintas fronteras donde se utiliza gasolina para alimentar el mercado del narcotráfico. Voy a poner solamente ese ejemplo porque, insisto, hay otras medidas desde el sector defensa que también se trabajan y algunas las hacemos conjuntamente. Entonces, hemos visto a estos anuncios de una vez la respuesta de la ministra de Energía, que escala esta agresión contra nuestro pueblo, que obviamente ella representa el gobierno ecuatoriano, ahora imponiendo aranceles al transporte de crudo, a pesar de que incluso desde diciembre del año pasado ya veníamos teniendo limitaciones en el transporte de crudo, del crudo colombiano que se transporta allí por Ecuador. Y por último, yo creo que nosotros, como lo señaló también el señor presidente, convocamos al diálogo, creemos en la integración, creemos en la cooperación, creemos, porque aquí se han violado acuerdos internacionales, aquí se han violado normas internacionales de forma unilateral, arbitraria, pero siempre serán los canales, precisamente el diálogo de la diplomacia y no una guerra arancelaria, la que ojalá puedan superar estas diferencias en beneficio de nuestros pueblos, tanto el colombiano como el ecuatoriano, que somos pueblos hermanos. Y este tipo de medidas, pues, obviamente afectan a la gente de a pie. Por eso el gobierno colombiano ha actuado en consecuencia, insisto, recíprocamente contra estos actos de agresión, y hemos decidido publicar a comentarios, como fue hecho tipo 4 de la mañana, para en las próximas horas recoger unos comentarios y tomar la determinación de suspender las exportaciones de energía a Ecuador. Pues, insisto, no es una medida que nos guste, no es una medida que nos aliente, no es una medida que queramos, porque avanzamos precisamente en ampliar la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero esta es una respuesta a una medida de agresión del gobierno, vuelvo y digo, no del pueblo ecuatoriano, que es nuestro hermano, y es un gobierno que se ha negado a conversar sobre unos aspectos en común con nuestro gobierno, que debemos conversar, entre eso la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la criminalidad en la frontera, y ojalá, insisto, se restablezcan, como lo dijo el señor presidente, las conversaciones, las negociaciones para que avancemos en esta materia. Bueno, muchas gracias, creo que eso es lo que ha comentado. ¿Alguna pregunta? Ministro, tengo dos preguntas en este momento y son las siguientes. ¿Cuánto puede perder el gobierno nacional, el gobierno colombiano, con la cancelación de la exportación de energía eléctrica y también el transporte de crudo que usted ahorita mencionó? No, desde diciembre ya estaba suspendido el transporte de crudo. Entonces, por una medida, un cierre fronterizo que ya conocíamos y estamos en conversación con el gobierno, habrá que ver con los actores, porque aquí hay actores privados y públicos, el mayor es Ecopetrol, que habrá que valorar cuáles serían esas, pero creo que ahí se abre una oportunidad y habrá que abrir precisamente en estas circunstancias una oportunidad de restablecer el oleoducto trasandino y revisar los puertos que tenemos cerca también para movilizar ese crudo. Entonces, es decir, hay que hacer de este tipo de situaciones oportunidades también para defender la soberanía energética de nuestro país. Y en materia energética, eso varía porque los despachos son horarios, no es que pierda Colombia, pues es decir, el gobierno colombiano como tal, pero obviamente sí va a haber una afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica en Ecuador. En Ecuador, producto, insisto, no de nosotros, producto del gobierno ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que todo esto que está pasando fue producto de un golpe, de una agresión que tuvo el presidente Daniel Noboa contra un hermano país, que además ha sido, insisto, ha mantenido estrechas relaciones con
con el pueblo ecuatoriano. Ministro, pero la compra de energía eléctrica tiene que tener algún precio. El gobierno nacional, ¿cuánto perdería ya que no se ya que ahí ustedes saben quiénes son los actores del mercado eléctrico, habrá que ver cuáles son individualmente, porque unos son públicos, otros son privados, pero no son técnicamente de la nación o del gobierno como tal, porque, insisto, los despachos también dependen las horas de demanda, y pues habrá que mirar en materia concreta cuánto significa eso. Sí, la segunda pregunta es, se estaba mencionando que Estados Unidos, en especial el secretario Marco Rubio, hubiese podido estar detrás influenciando la decisión que tomó el gobierno ecuatoriano. ¿Tiene el gobierno colombiano alguna opinión al respecto? No tenemos ninguna opinión sobre el particular. Insisto, las relaciones internacionales están en cabeza del presidente y de la Cancillería, y lo que ha pronunciado el señor presidente y la señora canciller son los temas, y más en esta esperanza que se ha abierto de diálogo con Estados Unidos. Tenemos que ser cuidadosos y pues pueden haber enemigos detrás de romper esta confianza, pero estamos confiados de que podamos adelantar esa cumbre el próximo 3 de febrero. Doctora Julieta. Buenos días, ministro. Bueno, yo quiero preguntarles acerca de, en 2024, cerca de 330 millones de dólares fue lo que recibió Colombia por la exportación de energía a Ecuador, pues, según cifras de ANDEC. En 2025 bajó un poco, pero esta parte o este dinero no le haría falta a las arcas de la nación, pues teniendo en cuenta la situación fiscal por la que actualmente estamos. Y la segunda pregunta es si esta medida reconoce la estrechez de oferta que se tiene de energía en el país, o solamente es por el tema de la retaliación de lo que pasó con Ecuador. Yo creo que la palabra retaliación no tiene lugar acá, es decir, es reciprocidad. La agresión es de gobierno ecuatoriano contra el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano, que rompe relaciones, rompe acuerdos internacionales. Entonces la palabra retaliación no puede estar en esta discusión, es una medida de reciprocidad contra la agresión hecha por el gobierno ecuatoriano. No reconozco, es decir, ustedes saben, porque ha sido objeto de otras, tú que has estado siempre ahí, tenemos garantizada la oferta de energía para el país. Nosotros no necesitamos la energía de Ecuador, ellos sí necesitan la energía de Colombia, y esta es la discusión que se abre. Y obviamente pueden haber impactos económicos, pero aquí está hoy en juego, es la dignidad de un pueblo, que no puede dejarse agredir cada vez que otro presidente u otro gobierno, y menos un gobierno vecino y hermano, agreda al pueblo colombiano. Entonces, las cifras y los números, pues cada cual empresa, porque ya lo había señalado anteriormente, hay empresas públicas, hay empresas privadas, valorará cuál será el escenario, pero hoy estamos hablando de un tema de soberanía y de respeto por nuestro pueblo. Listo, pregunta. Ministro, buenos días. Buenos días. Primero quiero preguntarle, ¿se publica este documento en tiempos cuando se oficializaría pues ya la suspensión de la venta de energía? Esa es la primera pregunta. Y aprovecho el espacio para preguntarle, ¿se conoce un decreto que bajo la emergencia económica se le está cobrando una tasa del 2,5% sobre las utilidades a las empresas generadoras de energía? Estas empresas aseguran que el gobierno aún no les ha terminado de pagar los subsidios de energía y ahora les están cobrando una sobretasa. ¿Qué responde el gobierno? Bueno, la primera pregunta fue la de... Perdón, la de los tiempos. Los tiempos. Bueno, esperamos cerrar comentarios en los próximos minutos, horas, analizaremos los comentarios y esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, obviamente coordinando con los despachos, coordinando con las autoridades competentes. Frente a la segunda pregunta, en efecto hay una medida que hace parte de la gran sombrilla de la emergencia económica que ha decretado el gobierno nacional, producto de que el Congreso pues negó una ley de financiamiento, que insisto era incoherente negar una ley de financiamiento cuando ellos habían aprobado el presupuesto, y en eso uno de los temas grandes es subsidios. Todos vimos en el pasado Consejo de Ministros lo que sustentamos, tenemos una deuda de subsidios, y cuando digo tenemos, la tiene el país, el Estado, incluyendo el Congreso de la República, que negó pagar esos subsidios, y por eso las decisiones en materia de emergencia económica, cerca de 5.1 billones de pesos, que esperamos recoger con las medidas que hemos destinado, con las distintas medidas para poder pues darle caja al sector eléctrico y que podamos
garantizar que no haya un riesgo sistémico. Dentro de eso hace parte también este decreto que se ha publicado el día de hoy, bueno, eso fue en la madrugada, que son medidas destinadas a garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, particularmente en el Caribe colombiano, y que pues obviamente hacen partes de ese tipo de conjunto de medidas que nos ha tocado tomar en el marco de una emergencia, teniendo en cuenta que el Congreso de la República le negó al país una ley de financiamiento para garantizar la ejecución del presupuesto en el año 2026. Listo. Laura, pregunta, luego preguntas tú y luego... Ministro, dos preguntas. La primera, entonces, bueno, usted ha expuesto un poco los motivos de esta resolución, pero quiero preguntarle sobre por qué se insiste en preservar la seguridad energética en nuestro país. Y además de esto, se podría, todavía no sabemos pues, el tema del clima, pero se puede materializar un fenómeno del Niño. Cuando hay fenómeno del Niño, muchas veces también nos apoyamos de Ecuador. Claramente, lo que envía a Colombia Ecuador es mucho más, pero de pronto pues ahí está la posibilidad con Ecuador, lo han contemplado. Y lo segundo, sobre el oleoducto trasandino. Dicen que también Ecuador puede tener algún tipo de retaliación para el envío de crudo. Sí, ya incluso lo anunció la ministra, anunció que iba entonces a extender los aranceles precisamente al transporte de crudo. Estamos analizando cuáles serían los impactos, eso insisto, en las distintas compañías, porque allí hay privadas y públicas, pero es precisamente una decisión política de escalar un conflicto que debe ir buscando más bien cómo acordarse, cómo allanarse, cómo solucionarse y cómo zanjarse a través de la diplomacia y del diálogo franco y sincero y poniendo por encima los intereses del pueblo colombiano. Frente a la primera medida, frente a la primera pregunta, como ya lo hemos señalado, nosotros tenemos la obligación de anticipar, de revisar las condiciones que siempre se ponen de presente y garantizar la soberanía energética del país. El año pasado estuvimos en aprietos, ustedes fueron testigos, y a pesar de eso, a pesar de nuestra estrechez, fuimos solidarios con el hermano pueblo ecuatoriano. Hoy necesitamos garantizar, en primer lugar, nuestra soberanía energética en el marco pues, de estas discusiones, porque nosotros queríamos, insisto, habilitar más canales para que haya más energía barata, porque ellos podrán prender sus térmicas y ahorita salir a hacer algún ajuste, pero eso va a encarecer las tarifas de energía para el pueblo ecuatoriano. Es decir, esto es una medida que ha tomado el gobierno ecuatoriano, es contra su propio pueblo, y así lo tiene que ver el pueblo ecuatoriano. Pero para lo que le pregunto, el fenómeno del Niño del pronto para este año, ustedes no... Pues hay siempre, es decir, hay siempre anuncios, alertas, hasta ahora no se prevé algo inmediato, estamos viendo cómo tenemos niveles de embalses que garantizan el suministro de energía para este año, pero bueno, es decir, el clima es tan impredecible que no pues quisiéramos poder determinar qué es el clima que nos espera en los próximos meses. Bueno. Listo, pregunta. Ministro, Andrea Bejarano de Radio Nacional, Andrea. le pregunto, usted dice que esto es una oportunidad para Colombia de pronto de diversificar ese producto y llevarlo a otros países. ¿Se tiene de pronto en el radar qué países podría tener esta oferta de energía eléctrica desde Colombia? No, yo mencionaba frente al tema del crudo, ¿sí? Porque hace algún tiempo se suspendió la operación del oleoducto trasandino por problemas de orden público. Bueno, ya habría que reforzar con el sector defensa, otra vez ojalá la posibilidad de reactivar este oleoducto, que es nuestro, y no depender del oleoducto del Ecuador, pero también hay puertos cercanos donde podemos movilizar, sacar el crudo también, que es decir, habrá que ver la situación en concreto, con los agentes nos vamos a reunir, a ver cómo hacemos de esto, insisto, una oportunidad en esta materia particular que es el transporte de crudo. Listo, Laura. Ministro, tengo varias preguntas. La primera, usted habla acerca de, pues digamos, entablar canales de diálogo que sean diplomáticos. Al establecer una medida como estas, ¿no cree que se cierra más la puerta para que en vez de mejorar las cosas o las relaciones entre ambos países se empeore la situación? La primera. La segunda, hace poco salió un documento sobre el incremento de tarifas de energía para subsidiar un poco las deudas o el servicio de la deuda de algunas empresas públicas, como el caso del aire.
¿Esto no iría en contravía de lo que ha dicho o la política del gobierno de bajar las tarifas de energía? ¿O para quiénes aplicaría en ese caso? Y la tercera, ya está confirmado que bajaría el precio de la gasolina en 300 pesos a partir del 1 de febrero, como lo dio a conocer el ministro. No, tanda de preguntas, que se me olvida la pregunta, la primera, mientras estoy pensando en la respuesta a la primera, ya voy en la tercera. ¿La primera cuál es? La de que si no cree que con esta medida se cierra. Ah, pero es decir, yo vuelvo y digo, es decir, nosotros, el gobierno ha activado los canales diplomáticos para mantener buenas relaciones. Incluso aquí se nos critican muchos temas alrededor de la conversación, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos. Con Ecuador manteníamos relaciones diplomáticas normales, buenas relaciones. Obviamente tensas, hay diferencias ideológicas entre los gobiernos, pero siempre privilegiando el interés de los pueblos, tanto allá como acá. Lo que recibimos por parte del gobierno es una agresión y esta es una medida de reciprocidad. ¿Sí? Obviamente también lo hizo el gobierno de Estados Unidos con distintos países en el mundo y en muchas partes, incluyendo Brasil, por poner un ejemplo, se llegaron a acuerdos. Entonces aquí hay que darle privilegio a la democracia, a la diplomacia, al diálogo directo, al diálogo de tú a tú, no medidas unilaterales. Entonces aquí no podemos caer en la trampa de que nosotros somos los que estamos actuando irresponsablemente. Fueron ellos los que están actuando irresponsablemente. Segunda pregunta, lo de la resolución que está en comentarios. Esta resolución hace parte de un conjunto de medidas para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano, que, insisto, hacía parte de lo que estaba pensado en la ley de financiamiento, que el Congreso le ha negado. Estamos evaluando para que, obviamente, estos pesos que se pagarían de más en la factura lo paguen quienes más tienen recursos en el país, quienes más tienen ingresos en el país, pero también hemos evidenciado, y no es en contravía, que ha habido una reducción generalizada de los precios de energía, con mayor énfasis en el Caribe colombiano, por distintas razones, y en el resto del país, como lo anunciamos, que si mi memoria no me falla, creo que era el 16% a nivel nacional y el 28% en el Caribe colombiano. Y la tercera pregunta, en efecto, se ha anunciado que a partir del 1 de febrero se disminuirá el precio de la gasolina, que también en la posición política del país uno no la entiende, malo si se sube, que la subimos porque desmontamos los subsidios. Antes había un precio ficticio de la gasolina que era subsidiado con presupuesto general de la nación y con recursos de todos los colombianos. Eso fue lo que hizo el gobierno pasado. Este gobierno, incluso la oposición en voz bajita lo reconoce, manejó bien el FEPED y hemos saldado esas deudas. Eso le ha costado a los programas sociales del país cerca de 70 billones de pesos y ahora sí vamos a hacer una reducción real de los precios de la gasolina, que esperamos anunciarlos unos días antecitos del 1 de febrero o el 1 de febrero, ojalá, como lo dije, en Barranquilla, en una estación de gasolina, allí marcando en el tablero cuál sería el precio, que espero pueda ser un poquito más de 300 pesos. ¿No podría bajar más? Es que ahorita está un poco más elevado. Estamos tirando números porque pues estos son medidas responsables que tenemos que tomar y es una conversación permanente con Hacienda que esperamos anunciar en las próximas días. Última pregunta ya ahí. Ministro, dos preguntas en relación al decreto que sale anclado a la emergencia económica. La primera es, ¿ustedes cuánto esperan recaudar, obviamente, con este nuevo decreto? Y la segunda es que Alejandro Castañeda, el presidente de Antega, pues digamos que ya conoció este decreto y lo que ellos dicen es que no van a pagar un impuesto, digamos, a las utilidades para pagarnos la deuda. Lo que ellos están diciendo, las empresas generadoras, es que eso es autopagarse, cuando digamos que las empresas generadoras han dicho que el problema de aire lo han aumentado pues en los últimos 18 meses. ¿Usted qué les respondería? No, el problema de aire existía desde que está en manos de privados. El problema de la energía del Caribe existe hace 20 años, más de 20 años, donde han pasado 7 empresas, de la que ha sido culpable la clase política del Caribe colombiano. Y muchos gremios callaron durante ese tiempo. Nosotros estamos tomando, en ocasiones son medidas impopulares, pero son medidas responsables con el sistema para garantizar la prestación de servicio de energía eléctrica, que es un derecho fundamental para la gente de este país, para el pueblo colombiano y particularmente para el Caribe, que además sufre niveles de pobreza monetaria asociadas a la pobreza energética. Entonces, estas son medidas, insisto, difíciles, están contra la utilidad de la empresa. No se trasladan ni a la tarifa ni a los usuarios. Además son medidas temporales durante la duración de la emergencia para alimentar el fondo empresarial
que estaba consagrado en la iniciativa de ley de financiamiento que hundió el Congreso de la República. ¿Dónde están? Hoy deberían estar haciendo el escrutinio de dónde están esos congresistas que hundieron estas iniciativas de ley de financiamiento que necesitamos para sustentar la seguridad energética del país. Bueno, muchas gracias. Buen día. En estos momentos se termina entonces la rueda de prensa que estaba dando el ministro Edwin Palma de Minas y Energía a propósito de la respuesta del gobierno colombiano al gobierno ecuatoriano por este incremento en los aranceles. Eduardo, fue claro el ministro, eso es una respuesta a la medida, dice él, de la agresión del gobierno ecuatoriano, no solamente contra las políticas pues, del gobierno Petro, sino contra el pueblo colombiano. Lo resaltó en esta oportunidad en 4 veces. Dijo que la medida se toma como una acción a la decisión de la agresión comercial con la subida de esos aranceles. Y pues aquí habló básicamente lo siguiente y dijo, y abro comillas acá, Ecuador necesita la energía de Colombia, nosotros no vamos a tener muchas afectaciones y realmente los afectados va a ser el pueblo ecuatoriano. Eduardo, sus apreciaciones. Sí, la gran noticia que entrega aquí además el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, es que el anuncio de la suspensión de la venta de energía a Ecuador ocurrirá a las 6 de la tarde de hoy. Es decir, es la hora cero. Una medida absolutamente inmediata, porque como bien lo explicaba el ministro Manuel, y esto es interesante para que nuestros usuarios lo entiendan, estos son ventas por hora, o sea, esto no es como que usted le venda al mes o una semana o un día, no, aquí son ventas por hora dependiendo de cómo se vaya manejando la demanda en el vecino país, y lo que está diciendo es que los despachos se van a suspender a partir de las 6 de la tarde, que es como la gran noticia que está entregando. La otra es la respuesta a la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, que como bien lo decía usted, Manuel, también ha anunciado una medida adicional a la del 30% en aranceles, en el sentido de castigar a Colombia por cuenta de esta decisión de la energía. Estaba hablando particularmente dice el trino textualmente, Ecuador prioriza su seguridad en frontera, su balanza comercial, así como su seguridad energética. La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá reciprocidad recibida en el caso de la electricidad. Aquí lo que se puede entender es que están pensando o en suspensión de ese transporte de crudo por ese oleoducto, o la otra es que empiecen a cobrar. Quiero hacerle un contexto breve sobre ese oleoducto. Estamos hablando aquí de oleoductos crudos pesados, eso es lo que traduce OCP, y es un oleoducto que recorre unos 485 kilómetros por toda la Amazonía ecuatoriana hasta la costa en Esmeraldas, y allí es donde lo utiliza Colombia efectivamente para también a través de la costa pacífica y de los puertos del Pacífico exportar el crudo. Sin embargo, aquí estoy viendo un análisis interesante que hace un profesor mexicano experto en todos estos temas energéticos, y lo que plantea es que, bueno, decía el ministro que esto no está funcionando desde diciembre, pero aparte de eso, dice este experto que por ahí, por ese OCP, se transportan no más de 7.000 barriles diarios. Y eso, obviamente, si usted tiene en cuenta que la exportación de Colombia puede ser muchísimo mayor y que se están produciendo más de 700.000 barriles diarios de petróleo en Colombia, pues obviamente es algo absolutamente menor. Y lo ratificó ahí, Manuel, el ministro de Minas, diciendo que básicamente esa otra medida que toma Ecuador en esta guerra comercial, arancelaria y demás, pues al final no va a tener mayores afectaciones en Colombia, y que ellos lo que van a hacer pues es buscar alternativas para transportar ese petróleo. Así que así están las cosas. Y seguramente, Manuel, lo que va a pasar es que se van a encontrar diplomáticamente los dos gobiernos para tratar de zanjar todas estas. Eduardo, yo creo que vale mucho la pena poder hacer un recuento de lo que está pasando en este momento. Claro, esas son las consecuencias de la medida de la subida del 30% de los aranceles por parte del gobierno de Novoa Colombia. Pero es que él toma la medida porque él justifica y dice que nuestro gobierno colombiano no ha hecho mayor situación o mayor cosa para poder frenar el tráfico de drogas por un corredor importante que es en el suroccidente de nuestro país con frontera con Ecuador, y que tampoco se ha hecho nada para poder frenar la violencia que en estos momentos en zona de frontera, por lo menos con los comandos de frontera, se ha desatado. Una situación, Eduardo, que no solamente tiene un asidero en ya consecuencias, en intervenciones, por ejemplo, de grupos armados ilegales en zona de frontera. Hace un tiempo se asesinaron a 10
pues militares ecuatorianos, pero es que las intervenciones de esta violencia en la frontera colombo-ecuatoriana han sido intensas, ¿no? Y en el contexto es esto, o sea, el presidente Noboa dice, voy a subir ustedes el 30% de aranceles porque no se ha hecho absolutamente nada, y ese es el contexto de lo que está pasando hoy, la seguridad en la zona de frontera, Eduardo, ¿verdad? Sí, claro, digamos que haga de cuenta que estamos hablando de una pelea, digamos, para que se entienda fácilmente qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces usted y yo vamos discutiendo. Lo que está diciendo Ecuador es que no ha habido el contacto suficiente, la coordinación suficiente para tratar de detener a todos esos grupos ilegales que efectivamente delinquen allí en la zona de frontera, negocios de narcotráfico, negocios de minería ilegal, temas de contrabando. Y lo que está diciendo Ecuador es que no ha encontrado, ha golpeado la puerta, ha llamado para que haya una mayor coordinación y no ha encontrado respuesta, contrario a lo que está diciendo Colombia, y es que efectivamente ese diálogo sí se mantiene. Entonces, volvamos a nuestra pelea, Manuel. El presidente Daniel Noboa da un primer golpe con este arancel del 30%, ¿cierto? Le responde Colombia con otro golpe, que es el arancel recíproco que hacia la 1 de la mañana anunció el Ministerio de Comercio a 20 productos que ingresan a territorio colombiano desde Ecuador. Pero después Colombia da otro golpe, da una patada, y es suspender esta decisión que estaba anunciando el ministro Edwin Palma, suspender la exportación de energía a territorio ecuatoriano. Y Ecuador, pues intenta defenderse también, lanza otro golpe con este anuncio que están haciendo sobre el oleoducto trasandino. Entonces, en algún momento tendrá que pasar esta pelea y al final tendrán que ponerse de acuerdo, tendrán que dialogar y a lo mejor, Manuel, me atrevería yo a decir que en el transcurso de los próximos días, no sé si semanas, pues estas diferencias se van a zanjar, se acudirán a los canales diplomáticos. Finalmente esto se va a resolver, pero por ahora en lo que estamos es que inclusive la Cancillería colombiana envía una nota formal de protesta a Ecuador por estas decisiones que ha tomado el presidente Noboa de manera unilateral contra Colombia. Eduardo, usted muchas gracias por su información y por el contexto. Gracias. Vale, les mando un abrazo.